Bienvenidos a la Casa Ámbar. Hoy tenemos con nosotros a Nahuan Guanyo, Vicente para los nativos, que es un honor tenerlo aquí porque realmente veréis que tiene un currículum. Me he traído la chuleta porque realmente no me veía capaz en una tarde de memorizar pues, todo su historial que es largo. Como sabéis, la charla de hoy va sobre un tema tan interesante, no sé, atractivo, como es el tema del sufrimiento. Hay quien dice que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional, que es algo que fabricamos desde luego. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que nos interesa es conocer la experiencia y conocer la opinión de Nahuan Guanyo, que es quien nos va a ilustrar un poco pues, sobre el tema de hoy. La información que os voy a dar está basada en mi experiencia, en lo que yo he aprendido, en la experiencia y sobre todo en los errores que yo he cometido en mi vida, que son muchos, y que por suerte algunos de ellos he podido sostenerlos y he podido trabajarlos, ¿no? De forma beneficiosa, en este caso para mí. Entonces todo lo que yo os voy a decir está basado en esto, en las enseñanzas de mis maestros, que yo os voy a transmitir también un poco, manipuladas un poquito para que podamos entenderlo, porque es un tema un poco difícil. Entonces, lo primero que tenemos que saber que el sufrimiento es la ley de la vida. Esto ya pega, ¿no? Pero si os dais cuenta, no hay nadie en nuestra existencia, ningún ser en nuestra existencia que no sufra. Nadie. Lo que pasa es que nosotros tomamos el sufrimiento como algo muy personal. En el momento que tomamos el sufrimiento como algo muy personal, en ese momento se convierte en una carga muy dolorosa. Algo que es mío, ¿no? Y los demás parece ser que no lo tienen, o sé que alguno lo tiene, pero yo estoy fijado en el mío. Entonces esto es muy importante. Esto en el budismo es lo que decimos el sufrimiento, ¿no? ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la base de toda existencia. ¿Por qué se basa el budismo? Yo voy a introducir un poco el budismo porque soy budista, pero se puede aplicar a cualquier cultura espiritual, ¿eh? No quiero que hayan interferencias aquí. Entonces, según la filosofía budista, el sufrimiento consiste en todo aquello que está en constante cambio, constante movimiento. Y, por lo tanto, no hay nada que sea por sí solo inherente, que no tenga un movimiento, que no tenga una variación, un cambio. No hay nada en lo que llamamos samsara, ¿no? Por lo tanto, todo lo que existe está generado desde un sufrimiento, de un constante cambio. Entonces, dentro del sufrimiento hay tres sufrimientos importantes. Está el sufrimiento que llamamos el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento que todo lo abarca. ¿Okay? Nosotros nos vamos a referir, lo experimentamos de una forma más directa lo que llamamos el sufrimiento del sufrimiento, que podría ser pues, el dolor, los problemas físicos, emocionales, todo lo que surge en nuestra vida constantemente que nos lleva a estos estados de dolor, ¿no? De sufrir. Entonces, el sufrimiento del sufrimiento
sostiene una parte muy importante de la vida, que es el dolor. El dolor, cuando nosotros hablamos de dolor, cuando hablamos de sufrimiento, nos asusta. Entra como en rechazo, ¿verdad que sí? Pero sin el dolor, no podemos experimentar la felicidad. Para que nosotros podamos identificar algo como blanco, tenemos que reconocer un negro o otros colores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo esto que yo os voy a decir, tenéis que profundizar, reflexionar y profundizar, porque no es fácil, pero esto os va a ayudar muchísimo en la vida a que cambien muchas pautas en vuestra vida que os hagan ser un poquito más felices, seguro, porque cuando comprendes algo que es normal, que es natural, que va a existir siempre y que está con nosotros, acompañándonos siempre, cuando eso lo comprendes, lo entiendes, entonces ya no se hace tu enemigo, se hace tu compañero. Y a un compañero, a los compañeros de verdad, solo nos van a dar cosas buenas, nos van a ayudar a crecer, a evolucionar. Entonces, desde cuando comprendemos que el sufrimiento es algo inevitable, es algo que vamos a tener, cada uno lo va a experimentar de diferente manera, porque hay muchas causas y condiciones externas. Cuando entendemos muy bien lo que es el karma y entendemos muy bien lo que son las causas y condiciones, dependiendo qué causas y condiciones tiene cada uno de nosotros y qué karma hay que tenemos que estar sujetando todavía, que no se ha manifestado, dependiendo de eso, vamos a sufrir de una forma o de otra. Pero que vamos a sufrir es seguro. ¿Vale? Entonces utilicemos el sufrimiento como un camino, porque es inevitable. En el momento que lo rechacemos, en el momento que luchemos, entonces ese sufrimiento va a ser más fuerte. Se va a dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra ira, nuestro odio, nuestra rabia, nuestra impotencia. Entonces tenemos que aprender a admitirlo. Sé que cuesta a veces, cuando digo esto, cuesta comprenderlo mucho, porque dice, yo lo que quiero es librarme del sufrimiento, pero eso es imposible. Podemos aliviar ciertos sufrimientos, podemos mejorarlo, e incluso podemos erradicar algún sufrimiento muy liviano, pero hay sufrimientos que vienen kármicos, hay sufrimientos que vienen de apegos muy grandes a nuestras emociones destructivas, a nuestra ira, nuestra rabia, nuestro orgullo, nuestros celos. Ese sufrimiento que está muy arraigado, muy apegado a estas emociones, es difícil de quitar. Es porque para eso tenemos que comprender las emociones muy bien, comprender cómo funciona nuestra mente muy bien, de dónde surge, cómo surge, por qué. Entonces, este sufrimiento, estos apegos, nos van a llevar pues a lo que nos llevan, a cada vez caer más en el pozo del dolor. Bien, quiero explicaros unos procesos para que podamos entender muy bien de dónde surge el sufrimiento. Primero reconocemos el sufrimiento como la existencia de todo, ¿no? El mismo, donde estamos todos embarcados, ¿no? Estamos embarcados en una existencia donde el sufrimiento va a estar presente constantemente, de una forma, de otra, más, menos, todo dependiendo de cada persona, su karma y sus condiciones externas, ¿no? Causas y condiciones externas. Bien, entonces el sufrimiento, lo que es el sufrimiento del sufrimiento, lo que es el sufrimiento nuestro, ¿vale? El sufrimiento, vamos a preguntarnos una cosa.
Vamos a preguntarnos de dónde viene. ¿Qué os parece a vosotros? ¿De dónde viene el sufrimiento? Cuando uno sufre, ¿qué pasa que provoca ese sufrimiento? El sufrimiento, para entenderlo bien, viene de las acciones negativas. Cualquier acción negativa que surja por lo que se llama las tres puertas, que son pensamiento, palabra y acción, cualquier acción que surja de una forma errónea, de una forma no con una motivación correcta de beneficiar, sino con un interés propio, con un egoísmo, cualquier acción negativa va a provocar sí o sí un sufrimiento, bien sea a nivel de pensamiento, bien sea a nivel de palabra. Soltar una palabra con ira, ahí hay pensamiento, hay palabra, o sea, es toda una combinación y puede llegar a la acción, que pueda llegar a hacer una acción que provoque también sufrimiento, ¿no? Lo que sea, alguien va por la calle, te ve porque te tiene manía o lo que sea y te dice, te insulta, ¿no? Te dice idiota, ¿no? Entonces, primero, esa persona ya está en sufrimiento porque te está diciendo idiota, ¿no? Y después tú, según cómo interpretes esa palabra que no tiene ningún peso por sí misma, no tiene nada, es una palabra, es un montón de letras juntas, ¿vale? Según cómo tú interpretes esa palabra que va dirigida a ti, vas a responder de una forma o de otra. Y si respondes de una forma negativa, desde la rabia, desde la ira, desde el orgullo, desde los celos, todas estas emociones que están ahí constantemente en nosotros, te va a causar sufrimiento. ¿Entendéis? Cualquier acción. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Qué es lo que provoca las acciones negativas? Las emociones, que he puesto una M, es verdad. Las emociones con mayúscula. Las emociones destructivas. ¿De acuerdo? Surge una emoción y esta emoción inmediatamente te lleva a generar una acción, bien sea de palabra, bien sea de pensamiento o bien sea de acción. Y esa acción te va a llevar al sufrimiento. Entonces, las emociones destructivas, a ver, esto estamos hablando porque estamos hablando del sufrimiento, pero todo esto puede ser también de forma positiva. También puedes tener emociones bonitas, emociones preciosas, amorosas, compasivas, puedes tener acciones compasivas, amorosas, etcétera, etcétera, y por lo tanto no surgirá un sufrimiento, sino surgirá un sufrimiento del sufrimiento, porque, bueno, eso no se me va a liar más, y surgirá un estado más de felicidad y de gozo, ¿no? De alegría y de satisfacción, ¿vale? Pero como estamos trabajando el sufrimiento, vamos por aquí, porque es lo más importante. Si entiendes esto, lo otro sale solo. Si entendemos las causas del sufrimiento, lo demás realmente poco tiene que decir. Bueno, tiene que decir mucho, pero... Vale, entonces, las emociones destructivas. ¿De dónde salen las emociones destructivas? Pues es muy fácil. El ego. Claro. El ego. El ego, en el momento que hay algo egocéntrico, que lo ves para ti, surge una emoción que te lleva a una acción y la acción te lleva al sufrimiento. ¿Sí? Y al ego hay que decirle, ego te absorbo. Que se vaya. ¿Vale? Es difícil, ya lo sé. El ego siempre va a estar con nosotros, porque es parte de la existencia de samsara. Siempre va a estar con nosotros. No hay nadie
que no tenga ego. Lo que pasa es que hay tres clases de ego: es el ego positivo, ego negativo y ego neutral. Entonces el ego positivo es aquello que hacemos, nosotros lo hacemos con una motivación correcta de beneficio a los demás, pensando más en los demás que en nosotros mismos. El ego negativo es lo contrario, es lo que hacemos todos desde la parte egoísta, que es lo que estamos trabajando aquí, mirando en el yo. Yo quiero hacer porque me interesa a mí, porque yo lo veo así, porque yo, ¿verdad? Y el ego neutral es cualquier cosa que hagamos de una forma natural, sin pensar. Por ejemplo, yo os estoy viendo, ¿vale? Pero si yo no os veo, no puedo identificaros. Por lo tanto, necesito ver. Por lo tanto, se convierte en un ego. Pero es un ego neutral. Estamos hablando a nivel de filosofía budista un poco también, porque aquí somos muchos gestálticos y queremos, para que se pueda entender bien, aquí se puede profundizar mucho más a nivel... Pero es para que podamos para que podamos trabajarlo desde un punto de vista que nos puede ayudar a entrar más en otros puntos más terapéuticos, etc. Entonces el caminar, el respirar, si yo no respiro, me muero. Por lo tanto necesito respirar, pero soy yo el que necesito respirar. Entonces se convierte en un acto de ego neutral. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora viene el kit de la cuestión. ¿De dónde sale el ego? Cuando nos identificamos, cuando surge la existencia del samsara, cuando nos identificamos como un yo separado de lo demás, cuando empieza la dualidad, la existencia dual, ¿entendéis? En ese momento, cuando hay una dualidad, que yo me siento aquí y después sé que vosotros sois otras cosas, a partir de ahí todo lo que yo vaya a hacer, lo voy a hacer desde el yo. ¿Está claro, no? Por lo tanto, ahí es cuando se manifiesta el ego. Por lo tanto, todo es ego. Cualquier cosa que hagamos es ego. Lo que pasa es que dentro de esos tres egos, el positivo, el negativo y el neutral, podemos hacer un beneficio muy grande. Podemos trabajarnos de forma maravillosa. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coger el ego negativo, transformarlo en positivo. ¿Cómo lo transformo en positivo? Dándonos cuenta, ahí está la meditación, la reflexión, el darse cuenta de sus causas. ¿Qué me provoca a mí hacer un acto negativo? ¿Qué consecuencias me lleva? ¿A dónde me lleva? A nivel interno, a nivel de lo que me produce a mí y a nivel de lo que produce en el exterior esa acción negativa. ¿Entendéis? Cuando esto lo analizas bien y ves el sufrimiento que te causa y puedes causar a los demás, si estás en esta lucha, si no estás encerrado en un estado de maldad, un estado que no puedes ver otra cosa, pues entonces no puedes hacer nada. Pero si estamos en el camino de aprender, y comprendemos, analizamos, reflexionamos desde el aquí y desde el ahora, desde este momento, desde el observar nuestro cuerpo, desde ver qué me pasa, ¿no? Cuando hago una acción mala, cómo se me pone la piel, que me empieza a sudar, Cuando analizamos todo eso, decimos, ¿para qué quiero yo esto? ¿Qué carajo estoy haciendo? O estamos haciendo, ¿no? ¿Vale? Pues entonces lo que hacemos es transformarlo. Entonces, ¿cómo se transforma? Pues a partir de ahora, esta acción que yo he reconocido como realmente dañina para mí y para los demás, no la voy a hacer más. Voy a intentar no la voy a hacer más. Y si puedo, para reforzar ese pensamiento, si puedo, voy a hacer acciones que sean contrarias a la que yo he hecho. Por ejemplo, si yo he robado, voy a beneficiar a otros. Para que nuestra mente
se vaya adiestrando, porque todo está aquí. Todo está aquí. No es cuestión de cosas divinas. No, todo está aquí. Y lo que tenemos que hacer es transformar esto. En budismo y en todas las culturas espirituales, la forma de llegar a Dios o llegar a la iluminación o llegar a cada uno a lo que crea, se basa en transformar esta, derrotar a esta mente perturbadora. El ego negativo produce ese sufrimiento. El ego positivo, pues simplemente lo que tenemos que hacer es reforzarlo más, darle más caña para que vaya entrando en nuestra forma de vida de una forma más fuerte, más poderosa. Y el ego neutral, esta es un trabajo muy bonito. El ego neutral, lo que hacemos es transformar lo que no tiene ningún sentido a nivel de reflexión, porque nunca lo reflexionamos, me refiero en ese sentido, lo transformamos en algo positivo. O sea, eso es meditación las 24 horas del día. Quiere decir que si yo estoy fregando los platos, que es una acción normal, pues al igual que yo estoy quitando la suciedad de este plato, ojalá todos los seres salgan de su sufrimiento. Yo qué sé. Al igual que voy caminando para adelante, ojalá todos los seres puedan llegar a la iluminación de una forma rápida y segura. Tener siempre cosas positivas, transformar las negativas y potenciar, darle poder a las positivas. Sinceramente, os lo digo, es lo que yo pienso, ya os lo he dicho al principio, no tiene por qué ser verdad en absoluto lo que yo digo, pero es lo que yo pienso. El camino espiritual es para héroes, es para héroes. No es fácil, porque hay que estar constantemente, las 24 horas al día, en atención plena, atención constante, qué digo, qué hago, qué pienso. ¿Por qué lo he dicho? ¿Por qué lo hago? Y nos vamos a tener que enfrentar con muchos demonios de nuestro ego, muchas situaciones muy difíciles, pero si no lo hacemos, no vamos a evolucionar. Simplemente podemos hacer muchas cosas que nos van a ayudar a aliviar el sufrimiento, pero de una forma muy momentánea, temporal, incluso puede durar toda la vida, pero cuando vengamos en la otra, si no lo hemos trabajado desde el fondo, desde la transformación genuina, aparecerá porque está ahí implantada. Es una energía. Es una energía, no es nada más. Y si no se transforma, la energía seguirá siendo lo mismo. ¿Comprendéis? Fijaros el poder que tiene reflexionar y meditar en estas cosas. De verdad que os puede ayudar muchísimo, como ha ayudado a tantos maestros, como me ha ayudado a mí relativamente, porque yo todavía tengo mucho camino por delante, todavía tropiezo mucho en el sufrimiento, pero hay grandes maestros que a través de este discernimiento han trabajado cosas maravillosas que nos han podido dar a nosotros. Esto es muy extenso, se pueden afinar muchísimo más, ¿no?, para comprenderlo mucho mejor. Entonces, simplemente mi interés es de que podáis abrir una pequeña puerta, ¿no?, para comprender un poco que no tenéis que tenerle tanto miedo al sufrimiento, que es parte de nuestra vida y lo que tenemos que hacer es utilizarlo para ser mejores personas, ¿no?, para vivir mejor, para ayudar a los demás. Porque en realidad es como se es feliz.